importante saber qué es una muerte cerebral. Desde el punto de vista médico, obviamente es muy importante porque alguien que se le hace el diagnóstico de muerte cerebral, legalmente ya es una persona que está muerta. Es una persona que ya, por la misma naturaleza del diagnóstico, tiene un problema que es irreversible, que de ninguna manera hay marcha atrás. Entonces, para fines prácticos, es como si ya el resto del cuerpo también dejara de tener sus funciones. ¿Por qué? Porque pues un cuerpo sin cerebro obviamente no funciona como debe de ser, ¿no? Somos seres pensantes y de eso depende pues, prácticamente todo. Ya sabemos que el cerebro es uno de los órganos maestros del cuerpo. Diría yo como neuróloga el órgano maestro, el cardiólogo diría que no, pero ahí andamos más. Entonces vamos a intentar dejar los conceptos de cada uno de los cuadros, como les digo, más o menos claros. Cuando tengan dudas les pueden preguntar con toda confianza. Es una plática que no es muy larga, nada más en A manera de introducción, pues yo creo que todos habrán visto alguna foto del cerebro. A nosotros cuando hacemos la especialidad nos toca verlo, partirlo, cortarlo, voltearlo por todos lados. Y quiero que sepan que cuando uno hace eso es la mejor manera de entender un cerebro, ¿no? Un órgano tan complejo que cuando uno lo ve así estático dice cómo es posible que de aquí salgan sentimientos, pensamientos, un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo del cuerpo se rige a través del cerebro. Entonces la imagen esta es más que nada para que vean. El cerebro está formado, como todo el mundo sabe, por dos hemisferios, un lado derecho y un lado izquierdo, que son completamente independientes como hemisferios cerebrales, pero que están unidos en la parte media. Yo les digo a mis pacientes como si fuera un árbol, cuando hablamos del tallo cerebral, ¿sí? Como si fuera un árbol y de ahí sale todo el follaje hacia arriba, ¿no? La parte esa que ven así como un tubito prolongado, ese es el tallo del cerebro y se llama así igual que cualquier árbol. Y esa, la banda gruesa que tenemos en la base de lo que son las circunvoluciones cerebrales, eso es lo que une un hemisferio con otro, ¿sí? Entonces, lo que sucede en esa parte del cerebro que se llama cuerpo calloso, por ahí pasan todas las fibras que van del lado izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Entonces, el cerebro tiene que estar enterado de lo que hace un lado con el otro. Casi siempre hay representación tanto de las mismas zonas como de zonas diferentes que se van interconectando, por eso es que es tan compleja su función. Y todo ese follaje que sería como el del árbol de los hemisferios cerebrales tiene que bajar a darle la información al resto del cuerpo, y eso lo hace a través del tallo cerebral, ¿sí? Entonces toda la información que mandan las neuronas, todo lo que se forma a nivel de lo que es la corteza, que es lo que nos hace seres pensantes, toda esa información tiene que bajar al resto del cuerpo. Si yo muevo este brazo es porque acá me lo está ordenando, ¿sí? Si muevo la pierna, sí, son un montón, todas las funciones que conocemos normalmente. Para que la información llegue al resto del cuerpo tiene que pasar por el tallo cerebral, se viene a la médula y entonces ya se distribuye en todo el cuerpo. Entonces podemos ver cuál es la importancia de estas partes del sistema nervioso, ¿okay? Los hemisferios cerebrales, que es donde se encuentran prácticamente la mayoría de las neuronas. El tallo cerebral, que cuál es su importancia, que ahí se encuentran la mayoría de los centros vitales. El centro que le dice al corazón que se mueva, el que nos dice que vamos a respirar, el que nos dice que nos vamos a quedar dormidos o que ya es hora de despertar, ¿sí? Y todos los movimientos prácticamente de los nervios que involucran la cara, de los famosos pares craneales, se encuentran allá a nivel del tallo cerebral, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan el tamaño del tallo cerebral, es este, ¿sí? Es pequeño comparado con el resto del cerebro. Entonces ahí lesiones pequeñas pueden provocar un montón de síntomas, a diferencia de lo que sucede arriba en los hemisferios cerebrales. Aquí, para que una lesión sea muy importante, pues debe tener determinado tamaño. En el tallo cerebral, como todo va compacto, a veces lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, pueden provocar más daño que una lesión acá, porque acá está más distribuido, ¿sí? Entonces por eso es que esas partes son tan vitales a la hora de que se tiene alguna lesión por ahí.
Entonces, como les digo, esta imagen es más que nada para que se den esa idea, ¿no? Los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, porque a partir de aquí pues vamos a empezar a hablar ya de lo que es la muerte cerebral. ¿Sí? Estos tres conceptos muchas veces a la gente no les queda claro. ¿Sí? Es muy diferente una muerte cerebral de un estado de coma o de un estado vegetativo. El grado de lesión, obviamente en cada uno de ellos tiene sus características, pero cualquiera de estos dos es menos severo de lo que ya sería una muerte cerebral. Cuando hablamos de muerte cerebral estamos hablando, como la palabra lo dice, de muerte. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un estado de coma, uno puede tener un estado de coma por tantísimas cosas. Si a mí en este momento se me bajara mucho el azúcar porque desde ayer no como, o porque tengo diabetes, me inyecté insulina, no he comido bien, etcétera, ¿sí? O por algún estrés muy fuerte, ya sea por un golpe, por una infección, por lo que sea. Cualquier cosa que me bajara, por ejemplo, en estos momentos el azúcar mucho me puede llevar a un estado de coma. ¿Sí? Y ese estado de coma puede ser completamente